Se aborda la existencia divina a través de los ángeles, en relación no solo con la fe, sino también en lo que atañe a una óptima salud física y emocional. Recurrir a un poder superior en demanda de orientación y fortaleza ha sido siempre el fundamento de los programas de recuperación de los 12 pasos, y ahora el poder angélico se ha abierto también camino en algunas prácticas de los 12 pasos. La psiconeuroinmunología, rama relativa de la medicina que se concentra en la relación entre mente y cuerpo, estudia incluso el poder angélico. Los ángeles han desempeñado un papel decisivo en la vida de todos, tanto de los que son conscientes de ese hecho como de los que no lo son. Tanto se denominan angélica a esa fuerza como si no es ese el caso. Religiones y tradiciones han establecido una jerarquía de los ángeles, una burocracia que puede confundirnos y desviarnos incluso de la verdadera naturaleza de la idea de la guía y de la protección angélicas. Resulta interesante conocer la historia de los ángeles porque nos proporciona una perspectiva, nos muestra el largo camino que ha recorrido la fe y nos brinda un marco de referencia y una base para nuestra conciencia de los ángeles. Todos los pueblos tienen una fe en lo invisible, en el universo, en un poder o poderes que actúan aquí con nosotros. La única diferencia está en el modo en que cada grupo describe lo divino. La ciencia angélica es rica, variada y a menudo confusa. Cada una de las grandes religiones monoteístas del mundo tiene su propia versión de la historia, la organización y los deberes de los ángeles, pero muchas se superponen de manera tal que es posible citar tradiciones generalmente aceptadas dentro del judaísmo, el cristianismo y el islam, así como entre los tres. Cristianismo y judaísmo tienen en común el Antiguo Testamento, en donde aparecen numerosas referencias a los ángeles, y estos siguen figurando de manera destacada en el Nuevo Testamento cristiano. Siempre estuvieron presentes en los grandes acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento con mensajes de Dios y asistencia angelical. Si bien los ángeles revisten muchas variedades con distintos deberes específicos, estas tres religiones coinciden en señalar que un ángel es un mensajero de Dios, y las tres están de acuerdo en que los ángeles fueron creados antes que los seres humanos. Como norma, los ángeles constituyen una clase por sí mismos. No son las almas de los muertos y en realidad nunca fueron humanos ni mortales. No son los dioses de los griegos, los romanos o de cualquier otra mitología. Tienen la capacidad de presentar una apariencia humana para ayudarnos, mas por lo común no permanecen mucho tiempo en un sitio una vez concluida su tarea. Vuelves la cabeza y ya se han ido, llevándose cualesquiera vehículos u otros objetos útiles que pueden haber traído consigo. Como todos conocemos que cada regla tiene su excepción, de Enoc, el antiguo profeta, indudablemente muy humano, se dice que fue llevado por el arcángel San Miguel a los cielos, en donde Dios lo transformó en ángel. Iniciamos nuestro viaje por la historia angélica con los esenios, una secta judía que floreció en Oriente Medio hace nada menos que 4.000 años. Los esenios aún existían en la época de Cristo y se cree que estudió con ellos durante su juventud. Los esenios, grupo específicamente espiritual que se consideraban una hermandad y practicaban un judaísmo más esotérico que el de la generalidad de los hebreos, veían en un árbol de la vida, con 7 ramas que crecían hacia el cielo y 7 raíces que penetraban en la tierra. El místico número 7, que aparece también en otras religiones y filosofías, se hallaba además representado por los esenios en la correspondencia de las ramas y raíces de su árbol de la vida con las 7 mañanas y las 7 tardes de la semana.
Sus ángeles se encargaban de diversas misiones en el cielo y en la tierra. Bajo la guía de un Padre celestial y una Madre terrenal, estos ángeles carecían de nombre. Solo más tarde, judaísmo y cristianismo dieron a estas vibraciones angélicas nombres y descripciones físicas semejantes a los de los humanos. Los 7 arcángeles procedían de los 7 ángeles esenios que actuaban en los cielos y en la tierra. Según el mateísmo, una antigua religión persa, Dios tiene 7 espíritus especiales que desempeñan para él diversas funciones en la tierra. Esta religión rebosaba de ángeles y hacia el año 1000 a.C. influyó en el antiguo judaísmo, especialmente en la creencia en los 7 ángeles especiales que el cristianismo serían conocidos como arcángeles. Las tradiciones espirituales y místicas del judaísmo se desarrollaron durante miles de años. Los ángeles no deben ser objeto de veneración o adoración. Esta se halla reservada a Dios. Incluso los ángeles que viven eternamente no pueden ver la gloria de Dios. Solo hombres y mujeres conseguirán ver a Dios, pero jamás en vida, tan solo tras el momento de su muerte. Las enseñanzas primigenias indican también que un ángel, actuando por orden de Dios, posee poderes sorprendentes, pero carece de facultad para causar daño alguno a un pecador que diga me arrepiento. Los ángeles, como agentes de Dios, tienen muchas obligaciones, pero la más importante es la de cuidar de quienes vivimos en la tierra. Los antiguos rabinos refieren numerosos relatos de milagros. Un ángel rescata a una muchacha a punto de ahogarse, por ejemplo. En el Antiguo Testamento aparecen muchos de estos hechos. También se creía que cuando un hombre va por su camino, un tropel de ángeles le precede, proclamando: dejad paso a la imagen del santo, bendito sea él. Como los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, los ángeles los amaron y protegieron. Según las primitivas enseñanzas judías, los ángeles no se multiplican. Todos los ángeles que existirán, existen ya. Y los ángeles actúan sin descanso, visitan al enfermo y se hallan también presentes en las ocasiones jubilosas. La filosofía judía enseña que este mundo es una universidad para el alma. La obra del místico se realiza en la mente. Para llegar con el tiempo al reino de los ángeles y de Dios, el místico medita, contempla, ora, analiza, reflexiona y visualiza. Una práctica común del místico consiste en visualizar el viaje hacia Dios. Cabe explicar mejor estas visiones a través de la metáfora del árbol de la vida, cuyas ramas se hallan constituidas por 10 esferas diversamente coloreadas, cada una de las cuales representa un mundo, ascendente o nivel de percepción espiritual. Este árbol crece en un jardín llamado Pardes, pero antes de penetrar en ese jardín pasas por el reino de los Orfanim, ángeles que adoptan la forma de rueda. Estas aparecían también representadas en la jerarquía de ángeles que luego harían oficial los cristianos en el siglo IV. En el libro de la orientación sobre los deberes del corazón, una influyente guía mística del siglo XI, escrita por Baya Ben Yosef Ibn Pacuda, El viaje espiritual para conocer a los ángeles en su reino y llegar a ser uno con Dios, lleva al aspirante a través de los 10 niveles del árbol de la vida, separado cada uno por una puerta que ha de franquear. La primera puerta, estudio de lo divino en la naturaleza, abarca cada aspecto de nuestro mundo terrenal, desde los organismos más simples a los seres humanos. Segunda puerta, la adoración precisa de Dios dimanada de estas contemplaciones. Tercera puerta, esperanza, confiar solo en Dios y en el divino orden universal. Cuarta puerta, aceptación,
Sentirte cada vez más satisfecho con tu vida, sabiendo que aprendes incluso de las pruebas que has de soportar y que te hayas asociado a Dios. Quinta puerta, hipocresía. Pon a prueba tu sinceridad y tu fe, tentándote con dudas, ira y nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. El nihilismo es un término que proviene del latín nihil, que significa nada. Se trata de una negación de todo principio religioso, social y político. Sexta puerta, humildad. Séptima puerta, arrepentimiento. Encuentras tus pecados pasados, te enfrentas honestamente con tus acciones y te arrepientes de palabra, pensamiento y obra. Octava puerta, examen del alma. Novena puerta, privación. Autodisciplina para ser capaz de abstenerse de la corrupción. Décima puerta, santificación. Tras pasar por la décima puerta, el aspirante abandona el reino del miedo, del temor a lo divino y penetra en el reino del amor, experimentándolo por la divinidad. Los místicos no decían que fuera imposible la comunicación con los ángeles hasta tener visiones que permitan ascender por el árbol de la vida a través de cada puerta, hasta llegar al regazo de Dios. Tanto consciente como inconscientemente, interactuamos con nuestros ángeles de la guarda y con otros ángeles. Basta con que necesitemos ayuda, por ejemplo, y ellos la proporcionarán, o que no la veamos hasta mucho más tarde, pero su auxilio está allí. A menudo ni siquiera tenemos que pensar, ¡ay, ahora me hace falta ayuda!, y se anticipan a nuestras necesidades. Los místicos tratan de visualizar su camino hasta el reino de los ángeles y de la divinidad. Fue desde luego tras una serie de esas visiones cuando Enoc, el gran escriba antiguo, describió cómo son los niveles del cielo. A través de esas visiones, el hombre de la calle o del sendero, en tiempos antiguos, podía saber del cielo, los ángeles y Dios, sobre sus deberes y su entorno. Los místicos que emprendieron en sus mentes esos viajes, esencialmente espirituales, retornaron para decirnos a los demás lo que vieron. Sus visiones constituyen la base de lo que se enseña acerca del cielo a cada judío y a cada cristiano de hoy. Enoc, abuelo de Noé, proporcionó la mayor parte de la información, siguiendo la vía mística judía a la perfección, soledad y oración, abierto su ojo interior al mundo de los seres angélicos. Enoc puede pronto desplazarse con facilidad entre el mundo de los hombres y el reino celestial de los ángeles. Operando como mensajero divino, exhorta a la humanidad, apartándose de sus preocupaciones mundanas y a orientarse hacia espirituales, mientras que sus muy desarrolladas capacidades psíquicas le permiten aprender directamente los misterios divinos de la boca de los ángeles. Enoc realizó muchos viajes al cielo, volvió y lo escribió con metáforas y de modo minucioso. En su última incursión reflexiva de la mente como mortal, encuentra el primer orden de ángeles al entrar en el palacio celestial. Le enseñan secretos y experiencia, la cualidad divina de entendimiento, una mujer en un trono. Luego conoce un aspecto de Dios, a quien describe con una cabeza blanca como la lana, que está con un ser del que Enoc dice que es el Mesías, un hombre de rostro colmado de bondad, como uno de los santos ángeles. Pasa después Enoc sobre 7 montañas, en un valle aprende de los ángeles los secretos del rayo y del trueno y finalmente encuentra a Dios, a quien Enoc llama el antiguo de los días. Tan pronto como lo ve sentado en su trono, Enoc
es arrebatado en vida al cielo y se convierte en un ángel Metatrón.